Pagaba su vida mientras ella destruía la mía en Internet. Como una demanda por difamación dejó a mi cuñada en la calle. Todavía recuerdo el sonido del teclado bajo mis dedos temblorosos y la sensación de que el oxígeno había desaparecido por completo de mi habitación. Eran las 2 de la madrugada de un martes. El silencio en la casa era absoluto, solo interrumpido por la respiración pausada de mi hijo de 4 años en el cuarto de al lado. Yo no podía dormir. Estaba navegando sin rumbo por un foro de maternidad y crianza, buscando consejos sobre terapias de lenguaje, cuando un hilo en particular captó mi atención. El título era sensacionalista, algo diseñado para atraer el morbo. Mi cuñada es un monstruo disfrazado de madre perfecta y temo por mi sobrino. Hice clic por pura curiosidad, la típica intriga que todos sentimos ante el drama ajeno. Pero conforme mis ojos escaneaban las primeras líneas, un frío glacial comenzó a instalarse en mi estómago. La autora del foro, que usaba un seudónimo anónimo, describía una fiesta de cumpleaños. Hablaba de un pastel temático de dinosaurios que se había caído, de un niño con un ligero retraso en el habla que se había puesto a llorar incontrolablemente, y de una madre supuestamente histérica que lo había encerrado en un cuarto oscuro para no lidiar con él. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía punzadas en los oídos. Esa fiesta había ocurrido el sábado pasado. Era la fiesta de mi hijo. El pastel de dinosaurios se había resbalado de la mesa, sí. Mi pequeño se había abrumado por el ruido, sí. Pero yo no lo encerré en un cuarto oscuro. Lo llevé a nuestra habitación, me acosté con él en la cama, le canté suavemente hasta que su respiración se calmó y luego volvimos a salir juntos, de la mano. Sin embargo, la publicación continuaba, destilando un veneno puro. Decía que yo era una negligente, que mi hijo tenía problemas por mi culpa, que yo lo alimentaba con comida chatarra a escondidas y que me la pasaba bebiendo vino mientras él jugaba solo y desatendido. Eran mentiras horribles, calculadas, maliciosas. Pero lo que me destrozó el alma, lo que me hizo llevarme las manos a la boca para ahogar un grito de agonía, fue reconocer los pequeños detalles que solo alguien de la familia podría saber. La mención de una cicatriz en la rodilla de mi hijo, el nombre de nuestra mascota disfrazado apenas cambiando una letra, la descripción exacta de los azulejos de mi cocina. La autora de ese foro, la persona que llevaba meses publicando historias monstruosas sobre mi maternidad, cosechando miles de comentarios de indignación y apoyo, no era una extraña. Era mi cuñada. La hermana menor de mi esposo. La misma mujer a la que yo había invitado a cenar esa noche, la misma a la que le había servido un plato de comida caliente, la misma que me había sonreído y abrazado al despedirse. Y, sobre todo, la misma mujer a la que, mes tras mes, sin fallar, le depositábamos $800 para ayudarla a pagar su renta porque afirmaba no poder encontrar trabajo. Cuando mi esposa me despertó esa madrugada, con los ojos inyectados en sangre, las mejillas empapadas en lágrimas y el teléfono temblando en su mano, sentí que me arrancaban el piso de un tirón. Me senté de golpe en la cama, desorientado, pensando que algo le había pasado a nuestro hijo. Pero ella solo me extendió la pantalla iluminada. «Lee esto», me susurró con una voz tan rota que apenas la reconocí. «Por favor, léelo y dime que estoy loca. Dime que no es ella». Froté mis ojos y empecé a leer. Cada palabra era un puñal. Mi hermana, mi sangre, la niña a la que yo había protegido desde que éramos pequeños, estaba describiendo a mi esposa como si fuera un demonio. La pintaba como una mujer abusiva, fría, superficial y cruel. Había decenas de publicaciones. Un archivo completo de odio puro y meticuloso. Relataba incidentes familiares torciéndolos hasta volverlos irreconocibles. Una tarde donde mi esposa dejó a nuestro hijo conmigo para ir a comprar medicinas a la farmacia, mi hermana la describió como otro día donde la madre abandona a su hijo enfermo para irse de compras por horas, dejándonos a mi hermano y a mí con la carga. La traición me quemaba en las venas. Yo conocía la verdad. Yo sabía que mi esposa se despertaba a las 5 de la mañana todos los días para preparar los almuerzos, que pasaba horas investigando ejercicios de terapia de lenguaje para nuestro hijo, que daba su vida entera por nosotros. Y sabía también la verdad sobre mi hermana. Valeria tenía 30 años y vivía en una eterna adolescencia. Saltaba de un trabajo a otro quejándose de que sus jefes eran tóxicos, de que el horario era inhumano, de que ella estaba destinada a algo más grande, tal vez a ser creadora de contenido. Para que no terminara en la calle, mi esposa y yo habíamos acordado ayudarla. Fue idea mía al principio, lo admito con profunda vergüenza. Le pedí a mi esposa que hiciéramos un sacrificio. Cortamos nuestros propios gastos, dejamos de salir, cancelamos vacaciones, todo para poder transferirle a Valeria $800 sagrados cada 1 de mes. Y mi esposa, siendo el ángel que es, nunca se quejó. Al contrario, a veces le enviaba dinero extra para sus compras del supermercado. Y ahora, mirando esa pantalla, viendo cómo Valeria monetizaba el odio hacia la mujer que le estaba manteniendo, sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. No era solo decepción. Era una furia fría, oscura y absoluta. Miré a mi esposa,
que estaba sentada en el borde de la cama, encogida sobre sí misma, dudando de su propio valor como madre por culpa de esas palabras ponzoñosas. La abracé fuerte. Le juré por mi vida que esto no se iba a quedar así. Valeria había cruzado la única línea que yo jamás le permitiría cruzar a nadie. Ver a mi esposo llorar de rabia y vergüenza esa noche me dio una claridad aterradora. Durante días, no dijimos nada. Mantuvimos la fachada mientras recopilábamos todo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, pegada a la pantalla, haciendo capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario donde ella respondía afirmando que todo era 100% real, de cada vez que insinuaba que los servicios sociales deberían intervenir. Guardé todo en múltiples discos duros. Pero el dolor psicológico era insoportable. Cada vez que bañaba a mi hijo, me preguntaba si alguien en internet pensaba que lo estaba lastimando. Cada vez que le daba de comer, me sentía juzgada por miles de ojos invisibles. La paranoia se apoderó de mí. Valeria había creado una narrativa donde ella era la heroína trágica, la tía salvadora que protegía a su sobrino de una madre monstruosa. Y la gente en internet se lo tragaba entero. Le enviaban dinero. Descubrimos que había abierto una cuenta para recibir donaciones de sus seguidores para poder pagar un abogado y buscar la custodia de mi hijo. Había recaudado miles de dólares a costa de mi dolor y mi reputación, todo mientras gastaba los $800 que nosotros le dábamos en ropa de marca y salidas a restaurantes. El nivel de engaño y manipulación era escalofriante. Una tarde, Valeria vino de visita, como si nada. Yo estaba en la cocina, cortando fruta para mi hijo, cuando ella entró, sonriente, con su teléfono grabando. «Hola, cuñadita hermosa», dijo con esa voz dulce y aguda que ahora me provocaba náuseas. «Ay, mira qué linda», preparándole merienda al rey de la casa. Me abrazó. Sentí su perfume, el contacto de su piel, y tuve que clavarme las uñas en las palmas de las manos para no gritarle. Fingí una sonrisa, le ofrecí un café, la dejé jugar con mi hijo. Luego, esa misma noche, revisé su perfil anónimo. Había publicado: «Hoy fui a ver a mi sobrino». La tensión en la casa era evidente. Ella fingía ser la madre perfecta porque yo estaba ahí, pero el pobre niño me miraba con ojos de auxilio. Tuve que contener mis lágrimas para no delatarme. Esa fue la gota final. No era solo un desahogo de alguien inmaduro. Era un ataque sistemático. Quería destruir mi imagen, quizás hasta convencerme a mí misma de que yo era el monstruo que ella describía. El proceso de recolectar la evidencia fue una tortura, pero me obligó a enfrentar mi propia culpa. Yo había habilitado a este parásito. Yo había puesto en riesgo la paz de mi familia por una lealtad ciega a un lazo de sangre que ella claramente no respetaba. Imprimí cada recibo de transferencia bancaria, cada estado de cuenta de los últimos 3 años. Habíamos documentado más de $28,000 entregados directamente a su cuenta. Dinero que salió del sudor de mi esposa, de nuestras horas extras, de los ahorros para el futuro de nuestro hijo. Contratamos a uno de los bufetes de abogados más despiadados de la ciudad, especialistas en difamación digital y daños y perjuicios. Cuando nos sentamos en esa oficina de cristal y caoba, el abogado nos miró al principio con el escepticismo típico de quien lidia con peleas familiares. Pero cuando mi esposa puso la carpeta sobre la mesa, con más de 400 páginas de publicaciones impresas, capturas de transferencias bancarias, y pruebas forenses de IP que demostraban que los posteos se hacían desde el departamento que nosotros le pagábamos a mi hermana, la expresión del abogado cambió radicalmente. Se acomodó los lentes, leyó algunas de las peores acusaciones de abuso infantil que Valeria había fabricado, y luego miró los comprobantes de donaciones que ella había recibido bajo falsas pretensiones de buscar la custodia. «Esto no es solo un conflicto familiar», nos dijo con una voz grave y profesional. «Esto es difamación agravada, fraude cibernético, extorsión emocional y daño moral. Si ustedes están dispuestos a llegar hasta el final, no solo la vamos a exponer. La vamos a dejar sin un centavo. Va a desear no haber aprendido nunca a escribir». Le dije que procediera con la máxima severidad que la ley permitiera. No me importaba el costo legal. Quería justicia para la mujer que amaba. Quería que mi hermana enfrentara el abismo real que había estado cavando para nosotros. El abogado nos instruyó a actuar con normalidad por una semana más mientras él preparaba los requerimientos y las notificaciones oficiales. Esa semana fue la más larga de mi vida. Ver a mi esposo lidiar con la traición de su propia sangre me rompía el corazón en 1000 pedazos, pero también nos unió de una manera indestructible. Éramos nosotros dos contra la oscuridad. Acordamos la fecha del golpe. Sería el 1 de mes. El día en que ella siempre esperaba religiosamente su transferencia de $800. Llegó el día. Las 9 de la mañana. Siempre le depositábamos a primera hora. Las 9 pasaron a ser las 10. Las 10 se convirtieron en el mediodía. A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Era Valeria.
Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. A los 5 minutos, un mensaje de texto. Hola, cuñadita. Creo que hubo un error con el banco, no me ha entrado el apoyo de este mes. ¿Todo bien? Besos. No respondí. El teléfono de mi esposa no dejaba de vibrar, así que decidí que era mi turno de entrar en escena. Sabía que Valeria iba a entrar en pánico. Su estilo de vida completo dependía de ese dinero. A las 3 de la tarde, mi celular sonó. Contesté al tercer tono, manteniendo la voz lo más fría y vacía posible. Marcos. Al fin contestas, dijo ella, con una nota de irritación mal disimulada. Oye, dile a tu esposa que el depósito no pasó. El de la renta me está cobrando y tengo que ir al centro comercial más tarde. Pueden checarlo ya. No hay ningún error en el banco, Valeria, le respondí lentamente, saboreando el silencio que siguió a mis palabras. El dinero se cortó. Hoy, mañana, y para siempre. Ya no te vamos a dar ni un solo centavo. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. Cuando por fin habló, su voz era aguda, temblorosa, llena de la indignación de alguien que cree que tiene derecho sobre lo ajeno. ¿De qué hablas? ¿Se volvieron locos? Me van a correr a la calle. Tienen que ayudarme, soy tu hermana. Si tu bruja de esposa te convenció de esto, juro que... No hables de ella, la interrumpí con una voz que no parecía la mía, un gruñido bajo que la hizo callar al instante. Abre la puerta de tu departamento. Hay alguien esperándote afuera. Corté la llamada. Justo en ese momento, el mensajero legal que habíamos contratado estaba tocando a su puerta. A través de la cámara de seguridad del pasillo del edificio, a la que teníamos acceso porque la cuenta estaba a mi nombre, vimos en vivo el momento en que Valeria abrió, confundida y furiosa. Vimos cómo el hombre de traje le entregó un sobremanila grueso y pesado. Vimos cómo ella lo abría, cómo sacaba los documentos legales. Y vimos el momento exacto en que sus rodillas parecieron ceder, apoyándose contra el marco de la puerta. Era la notificación oficial de la demanda por difamación, daño moral y fraude, acompañada de un cese y desista inmediato, y una orden de retención de los fondos que había recaudado ilegalmente. El infierno se desató apenas 2 horas después. Mis suegros llamaron. Estaban histéricos. Valeria había ido corriendo a su casa, llorando lágrimas de sangre, jurando que nosotros nos habíamos vuelto locos, que queríamos destruirla, que los documentos eran una exageración por un diario personal que alguien había hackeado. Tuvimos que ir a casa de mis suegros esa misma noche. Entramos a la sala y el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Valeria estaba sentada en el sofá, hecha un mar de lágrimas, flanqueada por sus padres que nos miraban con una mezcla de decepción y enojo. Esto es pasarse de la raya, empezó mi suegro, alzando la voz. Es su hermana. A la familia no se le demanda. Si tiene un problema, se habla. Pero cortarle el dinero y echarle a los abogados encima es una crueldad, Elena. Me hervía la sangre. Me señalaban a mí, a la forastera, como la villana que había corrompido a su hijo perfecto. Pero esta vez no iba a agachar la cabeza. Mi esposo se adelantó, su presencia llenando la habitación, y antes de que yo pudiera defenderme, arrojó una copia de la carpeta de evidencia sobre la mesa de centro con un estruendo sordo. Abran la carpeta, ordenó mi esposo con una autoridad que nunca le había escuchado antes frente a sus padres. Ábranla y lean lo que su dulce e inocente hija ha estado escribiendo sobre la mujer que la ha mantenido durante 3 años. Lean las mentiras que inventó sobre mi hijo, sobre su propio nieto. El silencio que siguió mientras mi suegro tomaba el primer folio fue ensordecedor. Vi cómo sus ojos viajaban por las líneas resaltadas en amarillo. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Mi suegra se acercó a leer por encima de su hombro, y a los pocos segundos, se llevó una mano al pecho, soltando un jadeo de horror absoluto. Valeria lloraba más fuerte, intentando balbucear excusas patéticas. Eran solo desahogos, mis seguidores me pedían drama, no era en serio, yo los amo. Escribiste que la encontraste borracha y que el niño tenía moretones, susurró mi suegra, mirándola como si fuera un monstruo irreconocible. ¿Cómo pudiste escribir esta bajeza? ¿Cómo pudiste insinuar que llamarías a la policía? Nos difamó, nos robó y nos traicionó, sentenció mi esposo, tomando mi mano con firmeza. Esta demanda no se detiene por nada. Si ustedes se ponen de su lado, entonces consideren que ya no tienen un hijo ni un nieto. Vámonos, Elena. Salimos de esa casa dejando atrás los gritos de mis suegros reclamándole a Valeria. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. La maquinaria legal ya estaba en movimiento, y no había fuerza en la tierra que pudiera detener el peso de las consecuencias. El proceso judicial fue largo, agotador y asquerosamente revelador. Durante la fase de descubrimiento, nuestro abogado logró citar a declarar a Valeria bajo juramento.
Yo estuve presente en esa sala de conferencias. Ella llegó vestida de manera modesta, sin maquillaje, intentando proyectar la imagen de una víctima vulnerable e incomprendida. Pero los datos duros no mienten, y nuestro abogado fue implacable. Presentó registros bancarios que demostraban cómo ella usaba nuestro dinero para pagar lujos mientras lloraba pobreza extrema en Internet. Se expusieron los mensajes privados que enviaba a sus seguidores, burlándose de mi ingenuidad y llamándome su cajero automático personal. Cada vez que el abogado leía en voz alta uno de sus insultos hacia mí o hacia mi hijo, yo miraba fijamente a Valeria. Ella apartaba la mirada, encogiéndose en su asiento, sudando frío. Sus mentiras se estaban derrumbando en tiempo real, registradas por un estenógrafo para la posteridad. Sus padres, que al principio intentaron ayudarla a pagar una defensa legal básica, terminaron dándole la espalda cuando la magnitud de sus acciones salió a la luz pública entre los conocidos. El abogado demostró que la campaña de difamación había afectado mi salud mental y que ella había cometido fraude al solicitar donativos con la promesa de luchar por una custodia que no tenía derecho legal a pedir, todo fundamentado en abusos fabricados. El juez no tuvo un ápice de misericordia. El fallo fue devastador para ella. Se le ordenó emitir una retracción pública en todas sus plataformas, confesando que todas sus historias eran una invención maliciosa y que yo jamás había abusado ni descuidado a mi hijo. Además, se le impuso una multa por daños punitivos, compensación por difamación y daño moral que ascendía a una cantidad que ella no vería en 3 vidas con su nula ética de trabajo. Y lo mejor de todo, el juez ordenó que todos los fondos recaudados en su campaña fraudulenta fueran confiscados y transferidos a nosotros para cubrir los honorarios legales, junto con una orden de embargo sobre cualquier ingreso futuro que ella generara hasta saldar la deuda millonaria. El día que se leyó la sentencia, vi a la mujer que alguna vez consideré mi familia romperse por completo. Su arrogancia se desintegró. Me miró, con los ojos vacíos, esperando que yo dijera algo, que la perdonara al final, que detuviera la maquinaria. Pero yo solo le sostuve la mirada con una frialdad absoluta, tomé el brazo de mi esposa y salimos por las puertas dobles del tribunal hacia la luz del sol. El desenlace fue rápido y sin piedad. Al perder nuestra ayuda económica y quedar endeudada hasta el cuello por las costas legales y la sentencia judicial, Valeria no pudo sostener su estilo de vida. 3 meses después del veredicto, el propietario de su departamento inició el proceso de desalojo por falta de pago. Ayer pasé por casualidad frente a su antiguo edificio. Había un camión de mudanzas pequeño y viejo en la acera. Estaban sacando sus cosas, las cajas baratas, los pocos muebles que no habían sido embargados para liquidar parte de la deuda. La vi parada en la banqueta, con la cabeza gacha, el cabello desaliñado y la ropa arrugada. No se parecía en nada a la influenciadora soberbia que creía tener el mundo a sus pies. Sus seguidores, al enterarse de la verdad a través de su confesión forzada por el juzgado, se volvieron en su contra con la misma ferocidad con la que ella los había alimentado. La destrozaron en Internet, denunciaron sus cuentas, y ella terminó siendo la paria digital que intentó hacerme a mí. Se tuvo que mudar a un cuarto de servicio en la casa de una tía lejana en otro estado, porque mis padres se negaron a recibirla bajo su techo. Cada vez que miro a mi hijo jugar en la alfombra, construyendo torres de bloques, sonriendo sin preocupaciones y avanzando increíblemente en sus terapias, siento una gratitud inmensa. Mi hogar vuelve a ser un santuario. La traición dolió en lo más profundo de nuestra alma, nos obligó a cuestionar la confianza en quienes llevan nuestra sangre y nos hizo ver que la maldad a veces usa el disfraz del afecto incondicional. Pero salimos fortalecidos, unidos como un muro impenetrable. El costo emocional fue alto, pero el resultado nos dio la paz que nos habían robado. Ella pensó que mi silencio era debilidad. Creyó que mi amabilidad era estupidez. Se equivocó rotundamente. Construyó su castillo de popularidad sobre mis lágrimas, sin saber que nosotros controlábamos los cimientos. Hoy vivo mi mejor vida, mientras ellos pagan caro su error. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo.